Quiero hacerte una pregunta antes de empezar, y necesito que te la tomes en serio. ¿Cuántas veces en tu vida algo te protegió y no supiste explicar qué fue? Un accidente que no ocurrió. Una decisión que cambiaste en el último segundo sin saber por qué. Una paz que llegó en medio del momento más oscuro de tu vida. Una paz que no tenía ningún sentido humano. Una voz que no era voz, pero que escuchaste. Una fuerza que no era tuya, pero que apareció justo cuando ya no te quedaba nada. ¿Cuántas veces? Yo sé lo que tú sientes cuando pienso en eso, porque yo también lo he vivido. Y durante años lo llamé coincidencia, lo llamé suerte, lo llamé qué bueno que pasó eso. Hasta que abrí mi Biblia y encontré que tiene nombre, tiene función, tiene misión. Y Dios los ha enviado a tu casa, a tu vida, a tu camino, aunque tú no lo hayas visto. Hoy vamos a hablar de eso, no de misticismo, no de fantasías, de lo que la palabra de Dios dice, con toda claridad, sobre los ángeles que Él pone a tu favor. Hay algo que necesito decirte desde el principio, porque si no lo digo, todo lo demás va a quedar flotando en el aire sin raíz. Los ángeles no son tuyos, no trabajan para ti, no están a tu disposición, no puedes invocarlos, llamarlos, pedirles que vengan, ni detectarlos con una lista de señales como quien detecta una fuga de gas en la cocina. Eso no está en la Biblia. Eso es otra cosa. Y esa otra cosa tiene nombre, pero no es el nombre de Dios. Los ángeles son de Él. Son enviados por Él. Obedecen a Él. Y cuando aparecen en tu vida, no es porque tú los hayas atraído, es porque Dios los mandó. Esa distinción no es pequeña. Es la diferencia entre una fe anclada en el Dios vivo y una espiritualidad que busca experiencias en lugar de buscar a Cristo. Dicho eso, escúchame bien. La Biblia es absolutamente clara en esto. Dios los envía a ti, a tu casa, a tu camino, a tus hijos, a tu noche más oscura. Y cuando empieces a leer las Escrituras con ojos abiertos, vas a empezar a reconocer sus huellas en tu propia historia. La carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, hace una pregunta que me detiene cada vez que la leo. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? No dice, a favor de los que merecen. No dice, a favor de los que oran 4 horas al día. Dice, a favor de los que serán herederos de la salvación. Si eres de Cristo, si eres heredera de la promesa, tienes ángeles ministrando a tu favor. Ahora mismo. Mientras escuchas esto. ¿Y cómo reconoces eso en tu vida? No con una lista de señales mágicas, sino aprendiendo a leer tu propia historia a la luz de la Escritura. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a abrir 8 momentos bíblicos reales, 8 tipos de intervención que Dios hace a través de sus ángeles, y tú vas a reconocer cuáles ya han pasado en tu vida. No porque yo te lo invente, sino porque cuando la palabra de Dios habla, la vida de la hija de Dios la reconoce. La primera señal no es espectacular. De hecho, es tan cotidiana que la mayoría de las personas la pasan por alto completamente. Es la protección inexplicable. El Salmo 91 es quizás el texto más citado cuando hablamos de protección divina. Versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero yo quiero que te detengas en algo que casi nadie nota. El texto no dice a veces, no dice cuando lo merezcas. No dice cuando estés orando, dice en todos tus caminos, en todos, incluyendo esa mañana que saliste de casa enojada con tu marido y no pusiste atención en el tráfico, incluyendo esa noche que volviste tarde y tomaste la ruta equivocada, incluyendo ese momento donde algo, no sabes qué, te hizo frenar antes de tiempo, cambiar de carril, no entrar a ese lugar. ¿Cuántas veces ha pasado eso en tu vida? ¿Cuántas veces llegaste a casa y dijiste, qué raro, algo me hizo cambiar de idea?
Eso tiene nombre en la Biblia. Y el nombre es ministración angelical. Quiero contarte algo sobre Daniel, pero no desde el episodio del Foso de los Leones que todos conocen. Quiero ir a Daniel capítulo 10. Es un texto que casi nadie predica. Daniel había estado en ayuno y oración durante 21 días. 21 días. Y en el día 21 se le aparece un ser que la mayoría de los teólogos identifican como un ángel, y le dice algo que me rompe el corazón cada vez que lo leo. Le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día, el ángel fue enviado desde el día 1, pero tardó 21 días en llegar, porque hubo resistencia espiritual en el camino. Daniel no vio nada durante 21 días. No sintió nada. No tuvo señales, pero el ángel ya estaba en movimiento. ¿Puedes escuchar lo que te estoy diciendo? Puede ser que tú hayas estado esperando una señal, una manifestación, una prueba de que Dios te escucha. Y todo ese tiempo hay algo moviéndose en lo invisible que tú no puedes ver todavía. La ausencia de señal no es ausencia de Dios. No es ausencia de sus mensajeros. Es ausencia de tu capacidad de verlo, y eso no es culpa tuya. Es condición humana. La protección inexplicable es quizás la señal más común y la más ignorada. No llega anunciada, no viene con música de fondo, llega como un freno a tiempo, como una distracción providencial, como un cambio de ruta que no entiendes hasta años después, cuando miras atrás y dices: si yo hubiera seguido por ese camino. Aquí quiero darte algo que muy poca gente sabe sobre el Salmo 91. Los rabinos judíos del siglo I llamaban al Salmo 91 el Salmo de los encuentros con espíritus. Lo recitaban específicamente en momentos de peligro o de viaje. Pero lo que es aún más significativo es que el texto hebreo original del versículo 11 usa la palabra tzava para mandará. Y tzava no es una sugerencia, es una orden militar. Es el lenguaje que se usa cuando un comandante ordena a sus tropas proteger un objetivo. Dios no sugiere a sus ángeles que quizás te cuiden si tienen tiempo, los comanda, con autoridad absoluta, para guardarte, a ti. Eso no es poesía religiosa bonita. Eso es teología con consecuencias prácticas para tu vida hoy. Entonces la primera señal que reconocerás en tu historia no es un ángel con alas que viste en tu cuarto. Es ese momento, y tú lo tienes, yo sé que lo tienes, donde algo te protegió y no pudiste explicar qué fue, donde el daño debería haber llegado y no llegó, donde el golpe estaba calculado y algo lo desvió. No lo llames suerte, no lo llames coincidencia, llámalo por su nombre bíblico, la mano de Dios moviéndose a través de sus mensajeros, a tu favor. Y si hoy llevas meses sintiéndote desprotegida, sola, expuesta, necesito que escuches esto con todo tu corazón. El hecho de que no lo veas no significa que no esté. Daniel no veía nada. Y el ángel ya había salido desde el día 1. Si quieres ir más profundo en esto, si quieres estudiar por ti misma, con tu Biblia abierta, cada uno de estos momentos que vamos a ver hoy, preparé una guía de estudio bíblico especial donde desarrollo todo esto con más detalle, con los textos originales, con el contexto histórico, con preguntas de reflexión personal. La encuentras en el enlace que dejé aquí abajo, en la descripción o en el comentario fijado. Es para ti, para que esto no se quede en una emoción de un momento, sino que se convierta en raíz. La segunda señal es más íntima, más silenciosa, y por eso mismo más fácil de descartar. Es la dirección que llega mientras duermes. Sé lo que estás pensando. Eso suena a nueva era. Eso suena a sueños proféticos de gente especial. Y entiendo por qué lo piensas. Porque la cultura ha tomado el tema de los sueños y lo ha llenado de misticismo barato que no tiene nada que ver con la Biblia. Pero precisamente por eso necesito que te quedes conmigo aquí.
porque la Escritura es más clara en este tema de lo que la mayoría de las iglesias se atreve a enseñar. Mateo 1:20. José estaba en la peor noche de su vida. Había descubierto que María, su prometida, estaba embarazada, y él sabía que el hijo no era suyo. La ley era clara. El honor lo exigía. Él había decidido apartarse de ella en secreto para no exponerla públicamente, porque era un hombre justo. Y eso es lo que hace un hombre justo cuando su mundo se derrumba. Intenta minimizar el daño mientras muere por dentro. Esa noche, mientras dormía, un ángel del Señor se le apareció en sueños. No en un culto, no en un momento de éxtasis espiritual, no después de 40 días de ayuno. Mientras dormía, en su noche más oscura, cuando ya había tomado una decisión equivocada, aunque fuera tomada con el corazón correcto. Y el ángel entró en ese sueño con una sola misión: redirigir su camino. José obedeció, sin señal adicional, sin confirmación externa, sin que nadie más lo viera. Se levantó, tomó a María como su esposa y cambió el curso de la historia, porque obedeció lo que recibió mientras dormía. Ahora te pregunto algo serio. ¿Has tenido sueños que se quedaron contigo? No los sueños raros de mezcla de imágenes sin sentido que todos tenemos, sino esos sueños que al despertar te dejaron con algo, una claridad, una advertencia, una paz, una instrucción que no sabías de dónde vino y que con el tiempo entendiste que era real. No estoy inventando una categoría mística nueva. Estoy leyendo la Biblia. Job 33, 14, 15 dice: sin embargo, de una o de otra manera Dios habla, pero el hombre no lo percibe. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. La palabra de Dios es explícita. El sueño es uno de los canales que Dios usa para hablarle al ser humano. Y en múltiples ocasiones en la Escritura, ese canal está mediado por ángeles, mensajeros enviados específicamente para traer dirección divina mientras el hombre o la mujer descansa. Génesis 31:11. Jacob, en medio de años de trabajo injusto bajo Labán, recibe en un sueño la instrucción de regresar a su tierra. El ángel de Dios le habla en ese sueño y le muestra lo que Dios ha visto: la injusticia, el abuso, la explotación, y le da dirección clara para salir de esa situación. ¿Cuántas mujeres que me están escuchando ahora mismo llevan años en una situación de la que no saben cómo salir? Y quizás en algún momento, en un momento de quietud, en una noche de oración, en un sueño que descartaste porque pensaste que no era más que el producto de tu mente cansada, llegó algo, una idea, una convicción, una dirección que no habías considerado. No lo descartes tan rápido. No estoy diciendo que todo sueño es de Dios. La Escritura también advierte contra los sueños falsos y los profetas que sueñan mentiras. El discernimiento es necesario, pero el discernimiento no es lo mismo que el descarte automático. Hay mujeres que han apagado la voz de Dios en su vida precisamente porque aprendieron a no creer nada que no viniera por canales oficiales. Y la Biblia muestra que Dios no siempre usa los canales que nosotros esperamos. Aquí quiero darte algo que encontré en el estudio de este texto y que me detuvo en seco. La palabra griega que Mateo usa para apareció en sueños en el capítulo 1:20 es kataonar, una frase que aparece 6 veces en el Evangelio de Mateo y en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Mateo es el evangelista que más documenta la comunicación angelical a través del sueño. Y los estudiosos del texto griego señalan que kataonar no describe simplemente soñar con algo. Describe una experiencia específica donde la mente receptiva recibe algo de origen externo. No una proyección interna, una recepción. Dios habló a José mientras dormía. El ángel fue el mensajero, y la obediencia de José en la oscuridad, sin ver, sin entender todo, sin tener confirmación de nadie más, fue lo que permitió que la historia de salvación avanzara. ¿Qué historia está esperando que tú obedezcas en la oscuridad?
Porque hay mujeres que han recibido dirección clara, en un sueño, en un momento de quietud, en esa voz que no es voz, pero que escuchas en lo profundo, y la han descartado porque nadie más la confirmó, porque su pastor no lo dijo, porque no vino de la manera que esperaban. No estoy diciéndote que sigas todo sueño a ciegas. Estoy diciéndote que no apagues lo que Dios enciende, que lo lleves a la palabra, que lo pongas delante de Él con humildad, que preguntes como preguntaba Samuel. Habla, porque tu siervo escucha. La segunda señal es dirección en la noche, no siempre espectacular, no siempre con ángeles visibles. A veces una convicción al despertar que cambia todo lo que habías decidido el día 10 anterior. José se levantó y obedeció. Eso es todo. Y eso fue suficiente para que el plan de Dios avanzara. Hay alguien que me está escuchando ahora mismo y que lleva semanas, quizás meses, dando vueltas alrededor de una decisión. Y en algún momento recibiste algo: claridad, dirección, paz. Y la descartaste porque tenías miedo de equivocarte. No te pido que seas imprudente. Te pido que no tengas miedo de llevar eso delante de Dios y decirle: Señor, si esto es tuyo, confírmalo. Y si no es tuyo, límpialo de mi mente. Él responde esa oración. Yo lo sé. Lo he vivido. Escríbeme en los comentarios. ¿Has tenido un sueño o una convicción que cambiaste de dirección y que después entendiste que era real? Quiero leer tu historia, no para coleccionarla, para orar contigo. La tercera señal es la que más me cuesta hablar porque es la más personal. Es la paz que no tiene explicación humana. No la paz que llega cuando los problemas se resuelven. No la paz que llega cuando finalmente recibes la noticia que esperabas. Sino esa paz extraña, inexplicable, casi violenta en su aparición, que llega en medio del caos, cuando todo a tu alrededor sigue igual de roto, pero algo adentro tuyo simplemente descansa. ¿La has sentido? Pablo la describe en Filipenses 4:7 como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y noto que dice, sobrepasa todo entendimiento. No acompaña el entendimiento. No llega cuando entiendes. Llega cuando no entiendes, y aún así, algo se calma. Quiero llevarte a Hechos capítulo 27. Pablo está en un barco en medio de una tormenta que los marineros, hombres que habían pasado toda su vida en el mar, habían catalogado como mortal. El texto dice que ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días. Y en la navegación antigua, eso significaba que estabas completamente perdido, sin punto de referencia, sin saber ni siquiera en qué dirección ibas. El texto dice que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Toda esperanza. Y en medio de eso, en esa noche de tormenta sin estrellas, en ese barco que se estaba rompiendo, con hombres que ya habían aceptado que iban a morir, Pablo se levanta y dice: Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas. El ángel no calmó la tormenta, no arregló el barco, no detuvo el viento, vino con una sola cosa: no temas. Y esa palabra, en medio del caos físico intacto, fue suficiente para que Pablo se pusiera de pie con autoridad y le dijera a todos los que lo rodeaban: tened buen ánimo. La paz no vino cuando las circunstancias cambiaron. La paz vino cuando el mensajero de Dios llegó. Y yo necesito preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu vida, en medio de una situación que no tenía salida humana, llegó esa paz inexplicable, esa calma que no era tuya, ese ya está bien que no podías justificar con ninguna lógica? No lo llames resignación, no lo llames disociación, no lo llames ya me acostumbré. Pregúntate si no era un mensajero de Dios que llegó con una sola palabra: no temas. Porque Pablo en ese barco no estaba en un estado de éxtasis espiritual cuando el ángel llegó. Estaba en medio de una crisis real, con hombres reales que estaban en pánico real, en un barco que se estaba destruyendo en tiempo real, y el ángel llegó, no a resolver todo de inmediato, a traer paz,
a traer la certeza de que Dios sigue en control, aunque la tormenta siga. Quiero detenerme en algo histórico aquí que ilumina este texto de una manera que me dejó sin palabras cuando lo estudié. El mar Mediterráneo en el siglo I tenía una temporada de navegación que cerraba oficialmente en septiembre y abría en marzo. Navegar fuera de esa ventana, que es exactamente lo que estaba haciendo el barco de Pablo, era considerado un acto de desesperación o de ignorancia grave. Los marineros fenicios y romanos tenían un dicho: el Dios del mar no perdona a los que navegan en invierno. Cuando Lucas describe esa tormenta en Hechos 27, está describiendo el escenario de máximo terror para cualquier hombre del Mediterráneo del siglo I. Era literalmente la peor situación posible. Y en esa situación, en esa tormenta específica, en ese momento específico de terror absoluto, Dios mandó a un ángel, no a un hombre en una tarde tranquila estudiando la Biblia, a un hombre en el peor momento de terror que su cultura podía imaginar. ¿En qué tormenta estás tú ahora mismo? No te estoy preguntando si tienes fe. No te estoy preguntando si has orado suficiente. Te estoy preguntando, ¿en qué tormenta estás? Porque el mismo Dios que mandó un ángel a Pablo en ese barco, en esa noche sin estrellas, es el mismo Dios que te ve a ti ahora mismo. Y Él sabe tu nombre. Y Él sabe la dirección exacta de tu barco. La paz inexplicable no es señal de que no te importa lo que está pasando. Es señal de que algo más grande que tu situación está presente. Es la huella del mensajero que llegó mientras tú no lo veías. Y dejó detrás de él algo que nadie más puede dejar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No soy yo, es Él. Hay una señal que la Biblia menciona de una manera que me parece casi atrevida, casi escandalosa en su sencillez. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin saberlo. La carta no dice: algunos que eran muy espirituales y tenían discernimiento sobrenatural reconocieron a los ángeles. Dice: sin saberlo. Lo que significa que el encuentro fue real. Y ellos no se dieron cuenta. Conocieron a un ángel, hablaron con él, lo recibieron en su casa, y no supieron quién era hasta después, o quizás nunca. Y la instrucción que la carta da a partir de ese hecho no es: aprende a detectar ángeles, es: sé hospitalario, porque no sabes cuándo el extraño que recibes es más que un extraño. La referencia obvia aquí es Génesis 18. Abraham está sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, que en el desierto es el momento donde nadie se mueve, donde te quedas quieto esperando que el sol baje, y de repente ve 3 hombres que se acercan. No los reconoce. No hay nada sobrenatural visible en ese momento. Son 3 hombres que caminan por el desierto, y Abraham corre. Con 70 y tantos años, Abraham corre a recibirlos. Los inclina. Les ruega que se queden. Trae agua para lavar sus pies. Manda a preparar la mejor comida que tiene. Los atiende con todo lo que tiene. ¿Y quiénes eran esos 3 hombres? 2 ángeles y, en lo que muchos teólogos identifican como una teofanía, el propio Señor. Abraham no lo sabía cuando corrió. Corrió porque así era él, un hombre de hospitalidad, de apertura, de generosidad sin cálculo. Y la recompensa no fue solo para él. Fue la promesa que cambió la historia de Israel. El año que viene, a esta misma época, Sara tendrá un hijo. La 4ª señal no es un momento místico, es un encuentro humano que después entiendes que fue más que humano. ¿Cuántas veces en tu vida apareció alguien, en el momento exacto, con las palabras exactas, con la presencia exacta, y después desapareció de tu vida con la misma naturalidad con que entró? No porque fuera descuidado, no porque no le importaras, sino porque su misión contigo estaba completa. No te pido que veas ángeles en cada persona que conoces. Eso sería una distorsión de este texto. Te pido que no descartes automáticamente esos encuentros que tienen una calidad diferente, una presencia diferente, un peso diferente.
y que te dejaron algo que nadie más podría haberte dado en ese momento. El punto pastoral aquí no es que identifiques quién es ángel y quién no. El punto es que la Biblia nos dice que Dios puede usar encuentros humanos, aparentemente ordinarios, para entregar mensajes divinos, para traer consejo en el momento exacto, para darte lo que necesitas justo cuando lo necesitas, a través de alguien que quizás nunca más vas a ver. ¿Recuerdas a alguien así en tu vida? Hay una mujer que conocí hace años que me contó que en el peor momento de su vida, cuando había decidido que ya no quería seguir, un anciano se sentó a su lado en un autobús y le habló durante todo el trayecto. Le habló de Dios, le habló de ella como si la conociera. Le habló de su futuro con una certeza que no tenía explicación. Y cuando llegó a su parada y bajó del autobús, el anciano había desaparecido. No estaba en el autobús, no bajó. No había nadie más en ese trayecto que lo hubiera visto. Yo no sé qué era ese anciano, no lo sé, pero sé que Hebreos 13:2 existe, y sé que Dios no está limitado por nuestras categorías de lo posible. Dime de dónde me estás escuchando. Escribe tu ciudad, tu país, en los comentarios ahora mismo. Quiero saber desde dónde el Espíritu Santo está tocando corazones con estas palabras. Quiero ver el mapa de lo que Dios está haciendo hoy. La quinta señal es la más física, la más encarnada y quizás la más inesperada. Es la fuerza que aparece cuando ya no te queda nada. No la motivación que viene de escuchar un buen sermón, no la energía que regresa después de una buena noche de sueño, sino esa fuerza que aparece cuando ya agotaste todo lo tuyo, cuando ya lloraste todo lo que tenías para llorar, cuando ya intentaste todo lo que sabías intentar, cuando ya no te queda recurso humano, y de repente algo te sostiene, algo te levanta, algo te permite dar un paso más que no sabías de dónde iba a salir. 1 Reyes 19. Elías. Este es uno de los momentos más honestos de toda la Escritura, y uno de los menos predicados con honestidad real. Elías acaba de vivir el mayor triunfo espiritual de su ministerio. El fuego de Dios descendió en el monte Carmelo. Los profetas de Baal fueron derrotados. La nación presenció el poder de Jehová. Acaba de hacer algo que muy pocos siervos de Dios en toda la historia hicieron. Y en el capítulo siguiente, inmediatamente después, está debajo de un árbol, pidiéndole a Dios que lo deje morir. Basta ya, oh Señor, quítame la vida. No es un hombre débil. Es el hombre más valiente de su generación y está en el piso, agotado, pidiendo que todo termine. La amenaza de Jezabel fue la gota que derramó un vaso que ya llevaba años llenándose de soledad, de carga, de ser el único que quedaba fiel. Solo yo he quedado. Eso dice Elías. Y aunque Dios después le corrija el número, había 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal. En ese momento, Elías sentía que estaba completamente solo. ¿Puedes entender ese lugar? Mujeres que llevan años cargando la fe de su hogar solas, mujeres que han intercedido por sus hijos, por sus matrimonios, por sus familias, y que en algún momento se han recostado en la oscuridad y han pensado, ya no puedo más. No con palabras, quizás ni siquiera con pensamiento articulado. Simplemente ese agotamiento que va más allá del cuerpo, ese cansancio del alma. ¿Qué hizo Dios? No le predicó, no le reprendió, no le dijo, levántate, que todavía tienes trabajo que hacer. No le dio una lista de razones para seguir. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. El ángel lo tocó, le preparó comida, le dejó dormir. Y cuando Elías volvió a dormirse, el ángel regresó y lo tocó de nuevo. Y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. No levántate porque eres un siervo de Dios, y los siervos de Dios no se rinden. No levántate porque tienes una responsabilidad. Levántate y come, porque el camino es largo, porque Dios sabe lo que tienes por delante, y Él envió comida antes de enviarte al camino.
quiero que notes algo sobre esa comida que el ángel preparó. El texto hebreo dice que era uga reshafim, una torta cocida sobre piedras ardientes. Los estudiosos del hebreo señalan que reshafim, en otros contextos, describe el calor vivo de las brasas, no el calor de un fuego ya apagado, sino el fuego todavía vivo. El ángel no le trajo pan frío de días anteriores, le trajo pan recién hecho, caliente, preparado para ese momento, para ese hombre, en ese desierto específico. Dios no te manda sobras de su gracia. Lo que Él prepara para ti es fresco, es para ahora, es para este momento de agotamiento exacto en el que estás. La fuerza que aparece cuando ya no tienes nada no es tu segunda reserva, no es tu resiliencia psicológica, no es que en el fondo eres más fuerte de lo que crees. Puede ser, y la Biblia lo sugiere con total claridad, el toque de un mensajero de Dios que llega en tu noche más oscura y dice: levántate, come, el camino es largo, pero no estás sola en él. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste fuerza que no era tuya? No te pido que lo analices, te pido que lo reconozcas, que lo nombres por lo que es, que le agradezcas a Dios por el ángel que tocó tu hombro en esa noche. Aunque no lo hayas visto, aunque no lo hayas sentido con claridad, aunque hayas pensado que era simplemente que me recuperé. No siempre te recuperas sola. A veces alguien te toca mientras duermes y te prepara comida y te dice: todavía no termina, todavía hay camino, y Dios ya lo sabe y ya preparó lo que necesitas para recorrerlo. La sexta señal es la más dramática de todas las que vamos a ver hoy. Y precisamente porque es dramática, quiero ser muy cuidadosa al hablar de ella, porque el drama no la hace menos real. La hace más real, la hace más urgente. Es el libramento que no tiene explicación humana. Hechos 12. Pedro está en prisión, no en una celda descuidada. Está encadenado con 2 cadenas, custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno, con guardias en la puerta. El rey Herodes había ejecutado a Jacobo apenas días antes, y el texto dice que vio que era del agrado de los judíos, lo que significa que Pedro estaba destinado a ser la próxima ejecución pública. Todo estaba calculado, todo estaba sellado, y la iglesia oraba, sin cesar, sin saber qué más hacer. Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se cayeron, no las abrieron, no las cortaron, se cayeron, simplemente se cayeron. Y después viene uno de los detalles más humanos de toda la narrativa de Hechos. Pedro pensaba que estaba soñando. Seguía al ángel, cruzaba la primera guardia, la segunda guardia, la puerta de hierro que se abrió sola. Y el texto dice: Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. No sabía que era real. Pensó que era un sueño. Solo cuando el ángel lo dejó solo en la calle y el frío de la noche lo golpeó, volvió en sí y dijo: ahora sé verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. El libramento fue real antes de que Pedro lo reconociera como real. ¿Puedes entender lo que eso significa para tu vida? Puede ser que hayas salido de algo, una relación, una adicción, una situación de peligro, una trampa que llevaba años cerrándose alrededor de ti, y todavía no hayas procesado del todo cómo saliste. ¿Todavía estás en el ¿fue real lo que pasó? ¿Todavía estás en la calle fría, medio desconcertada, sin entender completamente lo que acabas de vivir? Y la respuesta puede ser la misma que Pedro descubrió. El Señor envió su ángel y te libró, antes de que tú lo entendieras, antes de que lo reconocieras, antes de que pudieras procesar lo que estaba pasando. El libramiento de Pedro no fue el resultado de su fe en ese momento, estaba dormido. No fue el resultado de su oración, estaba dormido. No fue el resultado de ningún mérito espiritual suyo. Fue el resultado de la oración de la iglesia y de la decisión soberana de Dios de enviarlo
¿Y la iglesia? La iglesia estaba orando. Y cuando Pedro llegó a la puerta y llamó, la joven que atendió corrió adentro a anunciarlo, y el texto dice que le dijeron que estaba loca. La iglesia estaba orando por la liberación de Pedro, y no creía que ya había sido liberado. Eso me hace sonreír cada vez que lo leo, con ternura, porque nos parece tan familiar. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios que haga algo? Y cuando lo hace, nuestra primera respuesta es incredulidad. No te estoy juzgando, yo también lo he vivido. La fe genuina es un camino, no un estado permanente de certeza sobrenatural. Pedro también pensó que estaba soñando, pero las cadenas se cayeron igual. La puerta de hierro se abrió igual, el ángel lo sacó igual. Tu incredulidad no cancela la acción de Dios. Tu confusión no retrasa el plan de Dios. Tu incapacidad de procesar lo que está pasando no detiene al mensajero que Él ya envió. Hay alguien que me está escuchando y que está en una situación que parece tan sellada como la prisión de Pedro, donde todo está calculado, donde la salida humana no existe, y yo no tengo una promesa específica de cómo va a salir. Eso solo Dios lo sabe. Pero sí tengo esto. El mismo Dios que envió un ángel a abrir la puerta de hierro de la prisión de Herodes es el mismo Dios que ve tu situación ahora mismo. Y Él no está limitado por lo que Herodes construyó, ni por lo que tu situación construyó. Si quieres que ore por ti, si hay una situación en tu vida que necesita la intervención de Dios, déjame tu petición en los comentarios. Yo los leo, todos. Y hay algo que pasa cuando el pueblo de Dios ora junto. Algo que la iglesia de Hechos 12 experimentó, aunque no entendiera completamente lo que estaba pasando. La séptima señal es la que más me cuesta enseñar con claridad. No porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de recibir. Porque implica obediencia. Y la obediencia, cuando viene de un ángel enviado por Dios, casi nunca viene en la dirección que tú esperabas. Es la voz que te redirige. Hechos 8:26. Felipe está en medio de un avivamiento en Samaria. Señales, milagros, multitudes que se convierten, una ciudad entera que se llena de gozo. Está en el centro de lo que cualquier predicador o predicadora soñaría. Está funcionando, está dando fruto visible. Está donde quiere estar. Y en ese momento, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El desierto. No ve a la próxima ciudad grande donde hay más gente. No ve a donde tu ministerio puede expandirse más. Ve al desierto, al camino que es desierto. Eso significa, ve a donde parece que no hay nada. Ve a donde no hay multitud. Ve a donde no hay visible lógica ministerial. Y Felipe fue. Y en ese camino desierto estaba un etíope, funcionario de la reina de Etiopía, hombre de gran autoridad, que venía leyendo el libro de Isaías y no entendía lo que leía. Y Felipe corrió hacia él, explicó el texto, predicó a Cristo, bautizó al etíope, y el texto dice que el etíope siguió su camino gozoso. Ese único encuentro, en ese camino desierto, fue la semilla del Evangelio en África. La tradición de la iglesia etíope, una de las más antiguas del mundo cristiano, tiene sus raíces en ese encuentro que nadie en Samaria hubiera considerado importante, que nadie hubiera elegido sobre quedarse en el avivamiento. Pero el ángel no mandó a Felipe a donde había multitud, lo mandó a donde había un alma. Ahora te pregunto algo serio y personal. ¿Ha habido momentos en tu vida donde sentiste una dirección clara, no siempre audible, a veces simplemente una convicción fuerte, una urgencia interior, de ir a custos a algún lugar, llamar a alguien, hacer algo que no tenía ninguna lógica en ese momento, y lo descartaste porque no tenía sentido, o lo obedeciste, y después entendiste por qué? La voz que redirige no siempre viene de donde esperas, no siempre te lleva a donde quieres ir. A veces te lleva al camino desierto, a veces te aparta de lo que está funcionando para llevarte a donde el impacto eterno es mayor, aunque tú no puedas verlo en ese momento.
quiero darte algo del contexto histórico de este texto que cambia completamente cómo lo lees. El camino de Jerusalén a Gaza, al que el ángel mandó a Felipe, era uno de los caminos más antiguos y más usados del Medio Oriente, la llamada Ruta de los Filisteos o Vía Maris, que conectaba Egipto con el norte. Era la ruta por donde viajaban los funcionarios de las grandes potencias africanas cuando iban a Jerusalén. El etíope que Felipe encontró no era un marginado, era un hombre de poder que viajaba con todo su séquito. Que el ángel mandara a Felipe a ese camino específico, en ese momento específico, para ese encuentro específico, no es coincidencia, es precisión sobrenatural. Dios conoce los horarios, conoce las rutas, sabe exactamente cuándo mandarte a dónde te tiene que mandar para que te encuentres con lo que Él preparó para ti, o para que tú seas lo que Él preparó para alguien más. ¿Cuántas veces en tu vida llegaste a algún lugar sin saber por qué y encontraste exactamente lo que necesitabas, o encontraste a alguien que necesitaba exactamente lo que tú tenías? La voz que redirige no siempre es cómoda. A veces interrumpe lo que estás haciendo, a veces te lleva en dirección contraria a lo que tus planes indicaban. Pero la Escritura muestra, una y otra vez, que el mensajero de Dios sabe lo que Dios sabe. Y obedecerlo, aunque no entiendas completamente a dónde te lleva, es siempre el camino hacia el encuentro que Dios preparó. Felipe obedeció. Corrió hacia el carruaje sin saber qué iba a encontrar, sin haber visto el final de la historia, sin saber que ese encuentro iba a plantar el Evangelio en un continente entero. Tú no tienes que ver el final de la historia para obedecer la voz que te redirige. Solo tienes que dar el paso que tienes delante. La última señal es la más profunda y la más transformadora. Es la adoración que abre el cielo. Hechos 16, 25, 26. Pablo y Silas están en la cárcel de Filipos, no en la misma situación relativamente privilegiada de Pedro. Están en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo. Han sido golpeados públicamente, humillados, encadenados. Y el texto dice que era medianoche. Medianoche, el momento de máxima oscuridad, el momento donde la esperanza humana está en su punto más bajo. Y en ese momento, a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. Cantaban himnos en el cepo, con las heridas frescas, a medianoche, y los presos los escuchaban. Lo que significa que no era un susurro privado de resignación, era una alabanza real, audible, que se escuchaba en toda la cárcel. ¿Y qué pasó? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Todas las puertas, las cadenas de todos, no solo las de Pablo y Silas. Todos los presos fueron libres en ese momento. La adoración genuina no solo te libera a ti, libera lo que está a tu alrededor. Quiero que te detengas en algo teológico que es fundamental para entender este texto correctamente, porque si no lo entiendes, puedes convertir la adoración en una técnica. Y la adoración no es una técnica, es una postura del alma. Pablo y Silas no cantaron para que el terremoto llegara. No adoraron como estrategia de liberación. Adoraron porque eso es lo que son. Hombres que conocen a Dios y que incluso en el cepo confían en Él. La adoración que mueve el cielo no es la adoración que ora, Señor, alabo para que tú actúes. Es la adoración que dice, Señor, eres digno, haya terremoto o no, seas fiel aquí o no entienda cómo, eres digno. Esa adoración, esa postura de confianza absoluta en la naturaleza de Dios independientemente de las circunstancias, es la que sacude los postcimientos. ¿Y por qué hablo de esto como señal de presencia angelical? Porque el Salmo 22:3 dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo, y la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 22, describe la asamblea celestial que nos rodea cuando adoramos. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando el pueblo de Dios adora con autenticidad, cuando la alabanza nace de la confianza real en quien Dios es, no de la emoción del momento, hay algo que se abre en la dimensión invisible. Hay una asamblea que se une, hay una compañía que participa. La adoración no atrae ángeles como si fueran polillas a la luz, pero la adoración genuina es el ambiente natural en que la presencia de Dios se manifiesta y donde sus mensajeros operan con mayor libertad. Aquí quiero darte algo del texto griego que me parece extraordinario. La palabra que Lucas usa en Hechos 16:25 para cantaban himnos es umneo, y en el griego antiguo, esta palabra no describía simplemente cantar, describía el acto de honrar públicamente a alguien con canciones de celebración, específicamente usado en el contexto de honrar a dioses o a figuras de gran poder. Lucas está diciendo que Pablo y Silas, en la cárcel de Filipos, a medianoche en el cepo, estaban declarando públicamente la grandeza y el poder de Dios, con la misma intensidad con que los griegos honraban a sus deidades más grandes. No era resignación cantada, era proclamación valiente. Y esa proclamación, en la oscuridad, sin audiencia visible excepto otros presos igualmente encadenados, sacudió los cimientos de lo que los encerraba. ¿Qué te tiene encadenada a ti? No te pregunto por las cadenas visibles, las circunstancias, los problemas, las situaciones que no se resuelven. Esas son las cadenas de los pies. Te pregunto por las cadenas internas, el miedo que llevas años cargando, la amargura que no has podido soltar aunque hayas orado por soltarla, el dolor que volvió a raíz de algo que pasó y que pensabas que ya habías superado, la duda silenciosa que no te atreves a decir en voz alta porque tienes miedo de lo que eso dice de tu fe. ¿Qué te tiene en el cepo a medianoche? Porque la Escritura no te dice que esperes a que las circunstancias mejoren para adorar. Te muestra hombres que adoraron con los pies en el cepo. Y el cielo respondió: no estoy prometiéndote un terremoto. No sé cómo Dios va a responder en tu situación específica, pero sí sé esto: la adoración genuina, la que nace de confiar en quién Dios es, no en cómo se ven tus circunstancias, es la postura que abre lo invisible, que conecta lo que tú estás viviendo en la tierra con lo que Dios está haciendo en el cielo, que crea el ambiente donde sus mensajeros operan. Y a veces el terremoto que sacude los cimientos no es externo, es interno. Es esa cosa que llevabas cargando, esa cadena que pensabas que era permanente, que de repente se cae. No porque tú la resolviste, sino porque adoraste, porque confiaste, porque dijiste en la oscuridad lo que es verdad en la luz. Él es fiel. Él es bueno. Él es digno. 8 señales. 8 tipos de intervención que la Biblia documenta. 8 momentos donde la mano de Dios, a través de sus mensajeros, toca la vida de sus hijos de maneras que van más allá de lo que podemos explicar con categorías humanas. Protección inexplicable. Dirección en la noche. Paz que sobrepasa el entendimiento. El encuentro con el desconocido que llega en el momento exacto. La fuerza que aparece cuando ya no te queda nada. El libramiento del lugar sellado. La voz que redirige. La adoración que abre el cielo. ¿Cuántas de estas señales has experimentado en tu propia vida? Yo te hago esta pregunta no para que hagas una lista, no para que certifiques cuántos ángeles has visto, sino para que mires hacia atrás, con ojos abiertos, con la palabra en la mano, y reconozcas lo que ya ha estado pasando en tu historia. La protección que llegó sin que la pidieras, la paz que no tenía origen humano, la fuerza que no era tuya, el encuentro que cambió algo en ti. No fue coincidencia, no fue suerte, no fue psicología positiva. Hebreos 1:14 lo dice con claridad absoluta. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Si eres heredera de la salvación, y si estás en Cristo, lo eres,
Tienes ángeles ministrando a tu favor, no porque los merezcas, no porque seas perfecta, sino porque el Padre que te adoptó como hija no te deja sin cobertura. Él te ve, Él te conoce, Él sabe tu nombre y el nombre de tu situación y el número exacto de tus días. Y ha comisionado mensajeros, seres que nunca se cansan, que no conocen el miedo, que obedecen sus órdenes con precisión absoluta, para ministrar a tu favor. No necesitas verlos para que sean reales. No necesitas sentirlos para que estén activos. No necesitas entender cómo operan para recibir lo que traen. Solo necesitas esto: seguir siendo heredera, seguir en Cristo, seguir confiando en el Padre que los envía. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean contigo, hoy y en todos los caminos que todavía tienes por delante. Si decidiste que esto no va a quedarse en una emoción de un momento, si decidiste que vas a seguir creciendo en la palabra, semana tras semana, quédate conmigo, suscríbete al canal. Aquí nos encontramos cada semana con la Biblia abierta y el corazón dispuesto. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7.